El aire fresco del campo me envolvió en cuanto llegamos a la finca familiar. A pesar de que este lugar había sido un refugio para Javier y para mí en tiempos más felices, en ese momento se sentía frío y distante, como una sombra de lo que había sido. Las paredes de madera, que antaño resonaban con risas y conversaciones, ahora guardaban un silencio incómodo que parecía amplificarse con cada paso que dábamos. ¿Puedes ayudarme con las maletas?, preguntó Javier, su voz sonando más a un mandato que a una solicitud. Estaba absorto en su teléfono, revisando correos electrónicos de trabajo, como si la finca no fuera más que una extensión de su oficina. Claro, respondí, tratando de ocultar mi frustración. Mientras levantaba una de las maletas pesadas, sentí una punzada de resentimiento. Este lugar, que solía ser un refugio, ahora se había convertido en un recordatorio de nuestra desconexión. Mientras descargábamos el coche, me di cuenta de que Javier seguía inmerso en su mundo digital. ¿No crees que deberías desconectar un poco? Estamos aquí para relajarnos, le sugerí, intentando romper el hielo. Él levantó la vista brevemente, sus ojos cansados fijos en mí. No tengo tiempo para eso. Clara, tengo un proyecto importante y necesito mantenerme al tanto. La respuesta fue tan fría como el viento que soplaba entre los árboles. Está bien, murmuré, sintiéndome sola en medio de todo. Mientras miraba alrededor, la finca parecía más vacía que nunca. Las flores en el jardín estaban marchitas y la piscina, que solía ser el centro de nuestras actividades familiares, ahora estaba cubierta de hojas secas. Voy a dar un vistazo a Lucas, dije, deseando conectarme con nuestro hijo, que había estado cada vez más distante. Javier asintió, pero volvió a su teléfono, ignorando mi intento de acercamiento. Subí las escaleras hacia el cuarto de Lucas, el corazón latiendo con la esperanza de encontrarlo dispuesto a hablar. Al abrir la puerta, lo encontré sentado en su cama, con los auriculares puestos, absorto en su música. Lucas, llamé suavemente, pero él apenas levantó la vista. ¿Qué quieres, mamá? Su tono era cortante, como si mi presencia fuera una molestia. Solo quería saber cómo te sientes. Este fin de semana es para nosotros, para desconectarnos un poco, le dije, tratando de sonar animada. Estoy bien, respondió, desinteresado, y antes de que pudiera decir algo más, se levantó y salió de la habitación. Voy a dar una vuelta, añadió, sin más explicaciones. Lucas, espera, grité, pero ya era demasiado tarde. Lo vi salir por la puerta trasera, dirigiéndose al bosque cercano. Una ola de preocupación me invadió. ¿Por qué estaba tan distante? Al caer la noche, me encontraba en la cocina, preparando la cena. Mientras picaba verduras, mi mente divagaba hacia los momentos felices que había compartido con Javier. Recuerdos de risas compartidas, de noches románticas bajo las estrellas. Pero a medida que recordaba, la tristeza se instalaba en mi pecho. La puerta de la cocina se abrió y Javier entró, todavía con su teléfono en mano. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, mirando la mesa como si fuera una extraña. Estoy haciendo una ensalada. ¿Te gustaría ayudarme? Intenté, pero él solo se encogió de hombros. Mejor no. Tengo que revisar unos informes, dijo, alejándose de nuevo. Sentí que la tensión entre nosotros crecía. Siempre estás ocupado, Javier. A veces siento que no estamos aquí el uno para el otro. Le solté, sin poder contenerme. Clara, no es el momento para esto, respondió, su voz tensa. Tengo un proyecto que me mantendrá fuera de casa más tiempo de lo habitual. ¿Podrías ser comprensiva por una vez? Mis manos temblaron con el cuchillo que sostenía. ¿Comprensiva? Parece que siempre hay un proyecto, una razón para estar ausente. ¿Y yo? ¿Y Lucas? ¿Acaso no importamos? Él hizo una pausa y por un momento vi una chispa de culpa en sus ojos, pero se desvaneció tan rápido como apareció. Lo haré por nosotros, Clara. Necesito que confíes en mí, dijo, antes de salir de la cocina, dejándome sola con mis pensamientos y una creciente sensación de inquietud. Mientras la cena continuaba cocinándose, mis recuerdos de felicidad se mezclaron con una creciente ansiedad. Algo en mi interior me decía que este fin de semana sería decisivo para todos nosotros, pero no tenía idea de lo que estaba por venir. El aire fresco del bosque me envolvía mientras seguía el rastro de Lucas. Mis pasos eran cautelosos, como si temiera romper la atmósfera de silencio que reinaba entre los árboles.
La luz de la luna se filtraba a través de las ramas, iluminando el camino hacia un claro donde, al fin, encontré a mi hijo. Allí estaba, sentado en el suelo cubierto de hojas secas, mirando al cielo estrellado. Era una imagen tan hermosa y tan triste a la vez que mi corazón se encogió. Lucas, llamé con voz suave, tratando de no asustarlo. Me senté a su lado, el frío del suelo se filtraba a través de mis pantalones, pero no me importaba. ¿Qué haces aquí solo? No me respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en las estrellas, como si en ellas pudiera encontrar respuestas a sus preocupaciones. La incertidumbre me llenó, y decidí no presionarlo. En lugar de eso, me quedé en silencio, compartiendo ese momento con él. ¿Sabes? Cuando era pequeña, solía mirar las estrellas y pensar que cada una era un deseo que aún no se había cumplido, dije, intentando abrir una puerta de comunicación. ¿Tú también lo haces? Finalmente, Lucas giró su rostro hacia mí, y en sus ojos vi una mezcla de tristeza y confusión. No sé, mamá. A veces siento que los deseos son solo ilusiones. No sirven para nada. Su respuesta me impactó. La voz de un adolescente atormentado resonaba en mí, y mi corazón se llenó de preocupación. Lucas, siempre hay esperanza. A veces, las cosas pueden cambiar de maneras inesperadas, le respondí, tratando de infundirle un poco de optimismo. Él suspiró, su mirada se desvió nuevamente hacia el cielo. No es eso, es que hay algo que tengo que decirte. Su voz temblaba, y mi instinto maternal me dijo que se trataba de algo importante. ¿Qué es, cariño? ¿Puedes decírmelo? Le animé, sintiendo que este era un momento crucial para él. Entonces, tomó aire profundamente y, con voz entrecortada, confesó: «Estoy enamorado de alguien que no debería». Mis entrañas se retorcieron. No sabía si debía sentir alivio por su sinceridad o preocupación por lo que eso significaba. ¿De quién se trata, Lucas?, pregunté, intentando mantener la calma. ¿Es alguien de la escuela? Él asintió, pero su expresión se tornó grave. Sí, pero no puedo hablar de esto con papá. No entiendo cómo se lo tomaría. Lucas, tu padre te quiere. Siempre estamos aquí para ti, sin importar lo que pase, le aseguré. Pero, en el fondo, mi mente ya empezaba a divagar, preguntándose quién podría ser esa persona que lo hacía sentir así, y si había algo más detrás de sus palabras. Es diferente, mamá. No lo entendería. Además, creo que no debería sentir esto, dijo, entre susurros, como si hablar de sus sentimientos fuera un acto prohibido. ¿Por qué no debería? El amor es algo natural, algo bonito, le respondí, intentando darle valor. Lo importante es que seas honesto contigo mismo y con los demás. Pero es complicado, se quejó, y su mirada se perdió en el horizonte. No sé si puedo o si debo. Siento que estoy rompiendo alguna regla. Esa frase me golpeó. Recordé las reglas no escritas de la vida, esas que a menudo se imponen sobre nosotros sin que nos demos cuenta. Las expectativas de los demás, la presión del mundo. A veces, las reglas están hechas para romperse, le dije, deseando que pudiera entender que la vida es un laberinto donde a veces hay que tomar caminos poco convencionales. La conversación quedó suspendida en el aire entre nosotros. La noche continuaba avanzando, y yo me sentía más cercana a Lucas que nunca, pero también más perdida. El amor que sentía por él se mezclaba con el miedo a lo que esta revelación significaba para nuestra familia. Cuando regresamos a la casa, mi mente estaba agitada. La cena se convirtió en un mero trámite. Mis pensamientos estaban enredados con las palabras de Lucas y la sombra de Javier acechaba en cada rincón. Al caer la noche, me senté en mi habitación, y el silencio se volvió ensordecedor. Fue entonces cuando mi teléfono vibró, rompiendo el instante de introspección. Con el corazón acelerado, miré la pantalla. Un mensaje anónimo. Javier no es quien crees. La incomprensión me invadió y una oleada de confusión me arrastró. ¿Qué significaba eso? ¿Era verdad? La inquietud se apoderó de mí, y en ese momento supe que mi vida estaba a punto de cambiar de nuevo, de maneras que ni siquiera podía imaginar. El aire de la finca estaba cargado de una tensión que apenas podía soportar. Después de recibir aquel mensaje anónimo que insinuaba la infidelidad de Javier, me sentía como si estuviera atrapada en una telaraña de dudas y desconfianza. Decidí que era hora de confrontarlo.
No podía seguir viviendo en la incertidumbre y necesitaba respuestas. Esa tarde, cuando Javier regresó del trabajo, lo encontré en la sala, revisando unos documentos. Su expresión era la misma de siempre, pero algo en su actitud me decía que estaba escondiendo algo. Me acerqué y, sin más preámbulos, le dije: «Javier, necesitamos hablar». Él levantó la vista, sorprendido. «¿De qué se trata, Clara?» «De este mensaje que recibí», respondí, con la voz temblando. «Alguien me dijo que me estás siendo infiel». La reacción de Javier fue instantánea. Se puso a la defensiva, cruzando los brazos. «¿Qué? No puedo creer que estés tomando en serio un mensaje anónimo». «No estoy tomando nada a la ligera», le contesté, sintiendo que la rabia comenzaba a brotar. «¿Por qué no me dices la verdad? Hay algo que debería saber». «Clara, no hay nada de qué hablar», dijo, su tono evasivo y frío. «Solo es un rumor absurdo. No deberías permitir que eso te afecte». «Eso es fácil de decir para ti», le respondí, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. «Tú no estás recibiendo mensajes anónimos sobre tu vida. Estoy cansada de sentir que me estás ocultando algo». Javier se levantó, frustrado. «No puedo seguir esta conversación. Estás exagerando las cosas». «¿Exagerando?», repetí, sintiendo cómo la decepción se convertía en desesperación. «¿De verdad crees que todo esto es un juego para mí? Necesito saber si puedo confiar en ti». Se giró y salió de la sala, dejándome sola con mis pensamientos. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de mí. Algo en su reacción me decía que había más en la historia de lo que él estaba dispuesto a admitir. No podía quedarme de brazos cruzados, así que decidí investigar por mi cuenta. Esa noche, mientras Javier se encerraba en su oficina, me dediqué a revisar su teléfono. Sabía que era una invasión a su privacidad, pero la angustia me llevó a cruzar esa línea. Busqué mensajes, correos, cualquier indicio que pudiera darme una respuesta. Sin embargo, encontré nada más que conversaciones triviales y correos de trabajo. Desalentada, dejé el teléfono sobre la mesa y me senté en el sofá, sintiendo la soledad apoderarse de mí. Fue entonces cuando Lucas apareció en la puerta, con una mirada preocupada. «Mamá, ¿estás bien?» «Solo necesito un momento a solas, cariño», le respondí, intentando sonreír para no preocuparlo más. Pero sabía que mi rostro reflejaba la tormenta interna que me invadía. Lucas se quedó un momento, observándome, como si pudiera leer mis pensamientos. «Si necesitas hablar, estoy aquí», dijo, antes de irse a su habitación. Su oferta de apoyo me conmovió, pero también me hizo sentir culpable por lo que estaba pasando. No quería que mi hijo se involucrara en mis problemas matrimoniales. Esa noche, mientras trataba de dormir, la imagen del mensaje anónimo giraba en mi mente. ¿Quién podría haberlo enviado? ¿Qué pruebas tenía? La confusión y la traición eran como sombras que no me dejaban en paz. Estaba en un punto sin retorno, y me sentía atrapada en un laberinto del cual no sabía cómo salir. La mañana siguiente, el sol brillaba intensamente, pero esa luz no lograba penetrar la oscuridad en mi corazón. Decidí que tenía que hablar con Lucas, aunque temía lo que pudiera surgir de esa conversación. Tal vez él sabía más de lo que yo creía. Así que, con un nudo en el estómago, lo busqué en la cocina. «Lucas, ¿podemos hablar un momento?», le pedí, intentando mantener la calma. «Claro, mamá», respondió, distraído por su desayuno. Se sentó a la mesa, mirándome con curiosidad. «¿Qué pasa?» «Es sobre tu padre», comencé, sintiendo que cada palabra me pesaba. «He recibido algunos mensajes que me han hecho dudar de su fidelidad». Lucas se quedó en silencio. Sus ojos se oscurecieron levemente. «¿Qué tipo de mensajes?» «Mensajes que dicen que él está con otra persona», dije, observando su reacción. «¿Sabes algo al respecto?» «Esa es una acusación seria», mamá contestó, evitando el contacto visual. «No creo que deberías hacerle eso sin pruebas». Mis instintos de madre se activaron y una parte de mí quería protegerlo de la verdad. «Lo sé, pero necesito entender lo que está pasando. A veces siento que hay cosas que no me dice». «Quizás deberías hablarlo directamente con él», sugirió Lucas, pero había un tono en su voz que me hizo dudar. «No sé, mamá, no quiero que te lastimen». «¿Y tú? ¿Cómo te sientes al respecto?», pregunté, buscando cualquier indicio en su mirada. «¿Te preocupa algo?». Él suspiró,
como si llevara un peso en sus hombros. No, no es eso. Solo quiero que todos estemos bien. En ese momento, la atmósfera se volvió tensa, y sentí que había algo más en su corazón que no se atrevía a compartir. Pero antes de que pudiera presionar más, Lucas se levantó, dejando la mesa con una expresión de angustia. Lo siento, tengo que ir a mi habitación. Lo vi alejarse, y una sensación de desamparo me inundó. ¿Qué estaba pasando con mi familia? Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar, pero la imagen que se formaba era más aterradora de lo que había imaginado. Decidí que era hora de hablar con Marta. Era una amiga de confianza, siempre dispuesta a escucharme sin juzgarme. La llamé por la tarde y quedamos para cenar en un pequeño restaurante del pueblo, un lugar acogedor donde la luz tenue y el aroma a comida casera me hacían sentir un poco más tranquila. Al llegar, la vi sentada en una mesa en la esquina, saludándome con una sonrisa que, aunque cálida, no lograba disipar la tormenta que llevaba dentro. «Clara, qué bueno verte», dijo Marta, abrazándome con fuerza como si quisiera absorber mis preocupaciones. «Gracias por venir». «Necesito hablar», respondí, tomando asiento y sintiendo como mi estómago se retorcía de ansiedad. Marta me miró con atención mientras pedíamos nuestras cenas. Cuando finalmente tuvimos un momento a solas, empecé a desahogar todo lo que me pesaba en el corazón. Le conté sobre el mensaje anónimo que había recibido, sobre la tensión con Javier y la extraña conexión que había sentido con Lucas. Cada palabra que salía de mi boca era como un ladrillo que caía de la pesada pared que había construido alrededor de mis emociones. «No sé qué hacer, Marta. Siento que estoy perdiendo el control», dije, mientras mis manos jugueteaban nerviosamente con la servilleta. «Clara, primero respira. Tienes que tomarte un tiempo para reflexionar. No tomes decisiones apresuradas», me aconsejó. Su voz serena contrastaba con mi caos interno. Sus palabras resonaron en mí. Quizás necesitaba un respiro, un momento para procesar todo lo que estaba sucediendo. Después de la cena, nos despedimos y me dirigí a casa con la mente aún agitada. Mientras conducía, recordé el rostro de Javier y la forma en que evadió mis preguntas. Esa evasión me había dejado inquieta, como si hubiera algo más profundo que no quería descubrir. Esa noche, decidí enfrentar a Javier nuevamente. Sabía que no podría dormir tranquila hasta que no aclarara mis dudas. Cuando llegué a casa, lo encontré en el salón, absorto en su teléfono. Me acerqué, tomando una respiración profunda antes de romper el silencio. «Javier, necesitamos hablar», dije con firmeza. Él levantó la vista, sorprendido, pero su expresión cambió rápidamente a la defensiva. «¿De qué se trata, Clara?» «No tengo tiempo para discusiones triviales». «No es trivial. He recibido mensajes sobre tu posible infidelidad», dije, sintiendo que cada palabra era un puñetazo en el estómago. Su reacción fue inmediata. Se puso en pie, la tensión en su cuerpo palpable. «¿Infidelidad? ¿De qué estás hablando? Eso es absurdo», exclamó, su voz elevada, resonando en la habitación. «No lo es. ¿Por qué no me dices la verdad? He estado escuchando rumores. La gente habla». «Javier», le respondí, la rabia y la tristeza comenzando a mezclarse en mis venas. «Eres ridícula. No tengo nada que ocultar. Estoy trabajando duro por nuestra familia», contrarrestó él, cruzándose de brazos como si esa postura pudiera protegerlo. «¿Trabajando en qué? ¿En ese proyecto misterioso del que nunca hablas?», pregunté, sintiendo que cada palabra era más aguda que la anterior. Javier se quedó en silencio por un momento, y su mirada se desvió, como si estuviera buscando una salida. Pero luego, como si la presión de la verdad no pudiera ser ignorada más tiempo, respondió con un tono más bajo. «Está bien, hay una mujer involucrada en el proyecto. Pero no es lo que piensas. Ella es solo una colaboradora». Mi corazón se detuvo. La traición en sus palabras era como un puñal. En un instante, sentí que todo lo que creía saber sobre mi matrimonio se desmoronaba. «¿Colaboradora? ¿Y eso te da derecho a ocultarme cosas?», pregunté, sintiéndome despojada de la confianza que una vez tuve en él. «No quería preocuparte. Esto es solo trabajo, Clara. No hay nada entre nosotros», insistió, pero su mirada evitaba la mía. La discusión se intensificó. Las palabras se convirtieron en gritos, y por un momento olvidé todo el amor que había sentido por él. Solo quería que me dijera la verdad. La noche se tornó oscura,
y la frialdad de la habitación se sentía como un reflejo de la distancia que había crecido entre nosotros. Finalmente, con el corazón pesado y la mente en caos, decidí que necesitaba tiempo a solas. Me retiré a la habitación, sintiendo el peso de la traición y la confusión aplastándome. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Podría recuperar la confianza que se había desvanecido en el aire? En el silencio de la noche, mis pensamientos se agolpaban, y sabía que la tormenta que se avecinaba cambiaría nuestras vidas para siempre. Me retiré a la habitación, la puerta se cerró detrás de mí y el silencio se convirtió en un eco ensordecedor. Me senté en el borde de la cama, sintiendo el peso de la culpa y la confusión aplastándome. La imagen del beso con Lucas regresó a mi mente como un fantasma que no podía exorcizar. ¿Cómo había llegado a este punto? El roce de sus labios, la mezcla de sorpresa y desasosiego en su mirada, era algo que nunca debía haber permitido. ¿Qué estás haciendo, Clara?, murmuré en un susurro, sintiendo que la respuesta se me escapaba como arena entre los dedos. Quería gritar, llorar, golpear las paredes, pero me quedé allí, inmóvil. Pensé en Javier y en la conversación acalorada que acabábamos de tener. La mención de esa mujer misteriosa me hizo hervir la sangre. ¿Cómo podía traicionarme así? ¿Acaso no éramos más que dos extraños viviendo bajo el mismo techo? El día siguiente amaneció gris y nublado, un reflejo perfecto de mi estado interno. Después de una noche sin dormir, decidí salir a dar un paseo por el bosque, buscando respuestas en la naturaleza que había sido testigo de tantas cosas. Al llegar a mi claro favorito, vi a Lucas sentado sobre una roca, mirando al suelo. Su postura era rígida, como si estuviera cargando el mundo sobre sus hombros. Lucas, lo llamé suavemente, acercándome con cautela. Él levantó la vista, pero sus ojos evitaron los míos. La tensión en el aire era palpable. ¿Podemos hablar? No hay nada de qué hablar, mamá, respondió con un tono frío que me hizo sentir como si me hubiera dado una bofetada. ¿Por qué no? Sé que estás molesto. Quiero entenderte, insistí, tratando de mantener la calma. Es que no puedes entender, dijo, y su voz se quebró levemente. No tienes idea de lo que estoy sintiendo. Intenta decírmelo, le insté, dando un paso más cerca. Te prometo que no te juzgaré. Él suspiró, y por un momento pensé que se abriría, pero en lugar de eso, se puso de pie, alejándose de mí. No quiero hablar de esto, solo déjame solo. El dolor de su rechazo me atravesó como un dardo. Lucas, por favor, no te alejes de mí. Necesitamos enfrentarlo juntos. ¿Juntos? ¿Cómo puedes decir eso después de lo que pasó? ¿Después de? Su voz se apagó y el resto de la frase quedó flotando en el aire. Lo sé, dije, sintiendo que las lágrimas comenzaban a arder en mis ojos. Pero no podemos seguir así. No podemos dejar que esto nos destruya. Él giró sobre sus talones, mirándome con una mezcla de angustia y enojo. ¿Y qué sugieres? ¿Que todo vuelva a ser como antes? ¿Que ignoremos lo que ha pasado? No, claro que no. Pero necesitamos hablar. Necesitamos encontrar una solución, Lucas. No hay solución, mamá. Solo hay distancia, respondió, con una tristeza profunda en la voz. Y con esas palabras se volvió y se adentró en el bosque, dejándome sola en el claro, sintiéndome más perdida que nunca. Decidí que mantener la distancia podría ser la única opción. ¿Cómo podría acercarme a él después de lo que había sucedido? Mi corazón se sentía dividido, como si estuviera arrastrando dos partes de mí que no podían coexistir. Sabía que debía protegerlo, pero también necesitaba protegerme. Caminé de regreso a la casa con un nudo en el estómago. Cada paso que daba se sentía como una traición, pero no podía permitirme perder más el control. En mi mente, la confusión era abrumadora, y la lucha entre el amor por mi hijo y el miedo a lo que significaba esa conexión se intensificaba cada día más. Al llegar a la puerta, miré hacia atrás, esperando ver a Lucas aparecer entre los árboles. Pero no lo hizo. En su lugar, solo quedaba un eco de lo que alguna vez había sido nuestra relación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Susurré a la brisa, sin obtener respuesta. Me encontraba en la habitación de Lucas, el aire impregnado de su aroma juvenil, una mezcla de colonia y frescura de la naturaleza. Mis manos temblaban mientras hojeaba las páginas de su diario, cada palabra me golpeaba como una ola. No podía creer lo que estaba leyendo. Lucas había escrito sobre su amor por mí,
un amor que iba más allá de lo que una madre podría imaginar. Cada frase me llenaba de confusión y una profunda tristeza. ¿Cómo había llegado a esto? Me senté en la cama, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Entre las líneas, mencionaba a una misteriosa mujer que había estado en contacto con Javier. Mis pensamientos se agolpaban y cada uno era más oscuro que el anterior. ¿Acaso estaba mi vida, mi familia, construida sobre mentiras y secretos? La angustia me invadió mientras recordaba el beso inesperado de Lucas, un momento que había dejado mi corazón dividido y perturbado. Decidí que ya no podía quedarme más tiempo en ese lugar. Tenía que enfrentar a Javier, pero esta vez no iría con las manos vacías. Necesitaba respuestas. Me vestí rápidamente y salí de la habitación, el diario cerrado en mi mano. Mientras bajaba las escaleras, cada paso resonaba como un eco de mis dudas. Cuando llegué a la sala, Javier estaba sentado en el sofá, absorto en su teléfono. Levantó la vista al verme y una chispa de sorpresa iluminó su rostro. —¿Clara? ¿Vas a salir? —preguntó. Su tono despreocupado contrastaba con mi creciente agitación. —Necesitamos hablar —le dije, mi voz firme, aunque mi interior temblaba. Él frunció el ceño, pero me siguió hasta la cocina, donde el ambiente se sentía tenso, como si el aire estuviera cargado de electricidad. —¿Qué pasa? Te ves pálida —comentó, pero yo no podía permitirme las sutilezas. Abrí el diario y lo dejé caer sobre la mesa. Lucas ha estado escribiendo sobre su amor por mí. Y también mencionó a una mujer misteriosa que te ha estado contactando. Javier se puso tenso al escuchar mis palabras. Su mirada se volvió seria. —Clara, esto no es lo que piensas —intentó decir, pero yo no estaba dispuesta a escuchar justificaciones. —¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que no entiendo? Insistí. La rabia comenzaba a burbujear en mi interior. —¿Con quién has estado involucrado? —Javier. Él se pasó la mano por el cabello, un gesto que solía hacer cuando estaba nervioso. —Es complicado. La mujer de la que hablas es la madre de la mejor amiga de Lucas. Solo estaba ayudando a su hija con un proyecto escolar. No es lo que piensas. —¿Ayudando? ¿Es eso lo que llamas tener una relación? Le repliqué, sintiendo cómo la decepción y la traición me consumían. —¿Cómo puedes hacerme esto a mí, a nuestro hijo? Javier se quedó en silencio, incapaz de mirarme a los ojos. En ese momento, mi corazón se partió en 1000 pedazos. —No puedo seguir así —dije, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. Necesito un tiempo para pensar. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo en mi interior me decía que debía contestar. —Hola —respondí, mi voz temblando. La voz al otro lado era femenina, suave pero firme. —¿Clara? Soy yo, la amante de Javier. Tengo algo importante que decirte sobre Lucas. El aire se me escapó de los pulmones. El mundo a mi alrededor se desvaneció y el caos en mi mente se convirtió en un silencio abrumador. ¿Qué quieres decir? Logré articular, sintiendo cómo la incertidumbre se apoderaba de mí. Es mejor que hablemos en persona. Hay cosas que necesitas saber y no son fáciles de escuchar, dijo la mujer, su voz cargada de misterio y urgencia. Colgué abruptamente, el teléfono temblando en mi mano. Miré a Javier, que había estado observando todo, su expresión un mar de confusión y miedo. —Esto no ha terminado —le advertí, antes de salir de la habitación, sintiendo que mi vida estaba a punto de dar otro giro inesperado.